Dile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este día que es 22 de junio del 2020, 22 de junio del 2020, en punto de la tarde y estamos aquí con todos ustedes chambeando, platicando y haciendo todo aquello aquí está, que nosotros que platicarle acá. Muchas cosas hay que platicarles a todos ustedes. Hay cuestiones de acá de Capuaxla que no lo va usted a creer. La mejor forma de complicarse la vida es quitándose el, la responsabilidad de alguien que ni siquiera esté dentro del ayuntamiento. Qué grave que no pueda una alguien que se supone que ahí va a ser la esperanza y la pues aquí en Zacapuaxtla. Bueno, pues no, simplemente nada. Si usted tiene la oportunidad a la página del ayuntamiento, ahí verá usted un video donde le dan una contestación. No es oficiosa, sino que quieren salir en las cámaras con un abogado que, bueno, no lo conocemos, pero dice que es abogado y que habla en lugar del presidente o del secretario, porque un documento de esa naturaleza lo tiene que leer el secretario. Acuérdense que es fedatario, ya lo dije. No, le dan todo y además ordena, manda, dice que tienen que hacer y que los protocolos del gobierno del estado y que no sé qué tanto, hijo, está pero bien fumados squats. Así es, y el evadir la responsabilidad por parte del presidente municipal es algo que tiene Morena, ¿eh? Es algo que desde que entró ha hecho. No así salir en las fotografías, salir en los campitos. Ahora ya fue. Fíjense que me dijeron alguien que estaba con él, que fueron a ver las faenas que hicieron unas personas y que él agarró la pala y eso para que dijeran que estaba chambeando en las faenas con su camisa blanca, bien limpiecita y todo, ¿no? O sea, ni eso se creen ellos mismos. Y entre ellos mismos, ya le dije al presidente que el enemigo está dentro de su casa, dentro de su casa. Y los que lo están atacando en las redes sociales y eso, que no somos nosotros. No puede investigar, pero son gente de él. Estaban con él y ahora ya no. Entonces, creo que es la forma más fácil de evadir la responsabilidad. Y bueno, pues espérense ustedes lo que va a suceder el miércoles, porque oye, hay problemas. Oye, hay problemas, no sé qué medidas vayan a tomar los tianguistas. Y bueno, a lo mejor al ratito. Tendremos también hoy aquí nosotros un invitado especial. Tendremos al señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz, quien ahorita le voy a dar su currícula, pero fue, es o fue gobernador de Oaxaca. Fue gobernador de Oaxaca, entre muchos puestos políticos que ha tenido el licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Y entonces va a estar con nosotros, sí, un exgobernador. Iniciamos la parte fuerte de nuestro noticiero, un hombre muy fuerte, políticamente es del Partido Revolucionario Institucional, pero además es un hombre que siempre ha estado
mm, pues manejando la situación política a nivel nacional, no a nivel Estado, no a nivel eh, de otros aquí medios, o sea, medios chiles. No, Ulises Ruiz es y será siempre un gran político que definitivamente lo tenemos su amistad y que gracias a eso pues va a estar ahora con nosotros, ¿no? Y claro que lo seguiremos teniendo. Entonces, les decía que esto que está pasando con el ayuntamiento de Zacapoaxtla y que no deja de tener problemas, que no deja de estar. En los días pasados, entre viernes y sábado, ya ven que me la llevé suave, dije, bueno, vamos a esperar reacciones buenas, pero no fotografías en el campito, o que aquí, que la vereda, y que no, no, pues sí. Oye, para tomarme fotos, me tomo fotos con mis hijos, como la que me tomé, gracias a mi Yara y a mi Gama, porque pues ayer me felicitaron. Desde muy tempranito, las mañanitas, ellos estaban engarzados directamente a Cancún con mi hija Aris y me cantaron mis mañanitas muy temprano. Y luego pues nos fuimos a una mariscadita. ¿Dónde? Si usted me dice dónde fui a comer mariscos, riquísimos, además, si es eso se los recomiendo. Muy rica, una cazuelita de mariscos. Todavía la sigo disfrutando. Todavía la sigo disfrutando. Aparte de un buen espagueti, unas cositas de esas que, que me invitaron mis hijos, ahora sí que me pagaron mis hijos. Y y yo se los agradezco a Yarita y a Gama. Y entonces, les decía, ayer tuve la oportunidad de salir de acá de Zacapoaxtla y vimos que en otros municipios los filtros sanitarios a lo que dan, con gente que tiene y que sabe de medicina. No que son médicos, no, 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 que son gente que está chambeando. Y entonces, que chambea en la Cruz Roja, que chambea, ay, perdón, en, en algunas otras, eh, no, ay, y entonces vimos que esto, que es el filtro sanitario, de veras que da gusto hasta ay, ¿y ahora por qué? Sí, este, sí, 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 pero no. Ay, aquí, por favor. Y entonces, los filtros sanitarios ¿ya son? Bueno, va. Los filtros sanitarios directamente con dos o tres gentes con su pistolita de esas de acá para la temperatura, con gel antibacterial, preguntando, pidiendo credenciales, dónde va usted, qué es lo que va usted a hacer, a quién va a visitar, por qué viene, desde dónde viene, a ver su credencial de lector, a ver si es cierto que usted viene, bien, 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 en los municipios circunvecinos, en todos, bien. Llegamos a Zacapuaxtla y y vemos que pues, están tres oficiales de policía, nada más ahí, pues no saben. Ellos no tienen la culpa, definitivo. Ellos no son para nada los que tienen la culpa. José Luis. Y entonces, y entonces, acá
no tenemos el filtro sanitario, la gente sin nada, falta de vigilancia, falta de todo, un ayuntamiento que no da una, que está mal, después de año y feria que llevan en el ayuntamiento no aprende. Y entonces, José Luis, José Luis, y entonces así es. Pero, bueno, pues como les dije al principio de nuestro noticiero, tenemos en la línea telefónica ya a quien es y fue gobernador del estado de Oaxaca, a nuestro amigo Ulises Ruiz Ortiz, quien antes de saludarlo y antes de recibirlo acá en Noticieta Tus Noticias, bueno, pues déjenme decirle que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, donde ha tenido puestos de relevancia, como es haber sido subsecretario de Elecciones en el Comité Ejecutivo Nacional, delegado del CEN del PRI en varias entidades, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Oaxaca, delegado general del CEN del PRI en Quintana Roo, entre otros estados. Los cargos de elección popular que ha tenido, ha sido diputado local en la 55 legislatura del Congreso de Oaxaca, diputado federal a la 58 legislatura federal, 2 veces senador de la República y, como se los decía en un principio, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Pues, señor licenciado, lo saludo con mucho gusto aquí en Noticieta Tus Noticias, su casa. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por recibir la llamada y poder platicar contigo algunas de las cuestiones que están sucediendo en el país, en el estado. Perfectísimo. Pues México ha tenido y tiene muchos problemas ahorita, desde a partir de febrero, marzo, y estamos entrando en materia, señor licenciado, saludándolo. Estamos encontrando que en estos días a una nueva realidad del COVID-19 y está dejando a México sin dinero, sin trabajo, y entramos de la pobreza a la pobreza extrema. Y usted siempre ha dado su opinión sobre esto. Bueno, José Luis, a mí me parece que esta pandemia es a nivel mundial. Sí. No se le puede echar la culpa a nadie. Es una enfermedad que surgió como a nosotros nos tocó la influenza en aquel entonces, en el 2009, en el que también le pega al país este tipo de virus o de epidemia. Y bueno, los resultados han sido catastróficos, no solo en materia económica, principalmente por los muertos que ha arrojado a nivel mundial y en el país. Me parece que ese es el tema principal, cómo evitamos, cómo manejamos mejor el asunto de la pandemia para que haya menos muertos, cómo se actúa con responsabilidad, cómo se concentran los recursos económicos, los que haya, para enfrentar y evitar muertes de mexicanos, de oaxaqueños, de poblanos. Y desde esa perspectiva me parece que el gobierno federal ha dejado mucho que desear en el manejo de esta crisis que tenemos con la pandemia. Claro. Una enorme irresponsabilidad, un disparo en el número de contagiados, lo que no pensábamos. México ya rebasa los 20,000 muertos, se toman medidas que no están acordes, no está como tema principal, que es el tema principal de los mexicanos, pues el que no se contagie uno de este virus, el que no se mueran amigos, familiares, uno mismo, conocidos, como ha estado sucediendo y sobre todo se ha estado disparando. Y lo más grave, los que hacen los análisis conforme a las curvas y los datos, los investigadores y especialistas, no nos dan un buen término, no nos dan buenos augurios. Puede dispararse incluso a cerca de 100,000 mexicanos que pueden morir en las próximas semanas, en los próximos meses. Y me parece que en esas temas principales
en el que debieran estar todos los gobernantes, empezando por el presidente de México, dedicado en cuerpo y alma a la atención de la pandemia, pero no se nota que sea así. Incluso prácticamente está del lado, le puso a un subsecretario ahí, que López-Gatell, Sí. que es el que realmente habla de la pandemia, y parecen adivinanzas. Un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día da un pronóstico, al otro día lo cambia, y no hay una fuente de información veraz que pueda orientar a los mexicanos. Sí es cierto, como lo decía el presidente López Obrador, que cada quien es responsable de cuidarse, pero la política nacional, los lineamientos nacionales los tiene que dar el presidente de la República, y es lo que menos está haciendo. Y la otra, canalizarle los recursos económicos a la atención de la pandemia, tampoco se está haciendo. No hay recursos, pues obviamente el que la gente esté en casa o la gente tenga que salir forzosa porque tienen que comer, a trabajar, claro, implica falta de recursos económicos, falta de que el gobierno cobre los impuestos, y lo que se ve es que anda tratando de conseguir dinero por todos lados. Ya se acabó el fondo de estabilización, está tratando de conseguir recursos económicos, desapareciendo dependencias y entidades que tienen una enorme importancia en el desarrollo de la vida del país, y no para proyectos que en este momento, con tantas muertes, no son prioritarios. Incluso se ha cuestionado mucho la viabilidad de los propios proyectos, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como la inversión en el aeropuerto de Santa Lucía, que de por sí los especialistas, los técnicos, los financieros hablan de que no son buenas inversiones para el país. Sin embargo, se han suspendido proyectos que pudieran reactivar y fortalecer la economía mexicana, y se están privilegiando este tipo de elefantes blancos que seguramente no van a dar buenos resultados, y que además de todo es dinero del pueblo de México, es dinero de los impuestos, no es dinero de los gobernantes, no es dinero del presidente de la República. Y lo otro, el asunto del desarrollo social con políticas asistenciales que, lejos de sacar adelante y combatir la pobreza, lo único que hacen es acrecentarla. No se puede seguir con ese tipo de desarrollo social asistencial si tenemos en los mexicanos que están en pobreza a mucha gente que sabe trabajar, mucha gente que se puede capacitar, mucha gente que tiene los deseos de tener su proyecto, de ganar produciendo a través de ese proyecto, y hay muchos casos de éxito en ese sentido. Nosotros los tuvimos en Oaxaca con los invernaderos, en productores de zonas pobres como la Sierra Sur, como la Sierra Norte, como parte de la Mixteca, valles centrales, en donde proyectos de invernaderos, de viveros de alta tecnología, ha hecho que se hagan productores de jitomate, de calabaza, incluso chile habanero se está produciendo ahí en valles centrales, en invernaderos, y mucho de esto fue financiado por el gobierno del Estado. Mucho de esto fue financiado hasta 100% con recursos del gobierno federal y del gobierno estatal, y que dieron espléndidos resultados. Y esa gente hoy está produciendo, estos oaxaqueños están produciendo, están ganando dinero, se están incorporando a la economía. Y me parece que ese es el rumbo. No ha dado resultados la política de desarrollo social asistencial, somete a la población, se vuelve electorera, genera una enorme corrupción, y me parece que eso es lo que menos requiere el país. La prueba es que sigue aumentando la pobreza, y ahora con la crisis de la pandemia se agrava más. Se habla hasta de 10 millones o 12 millones más de pobres que va a crecer el país. Debo decirte que el país ya iba mal en materia económica antes de la pandemia. Ya se veía un crecimiento por debajo del cero, negativo, lo que no se había visto durante muchos años, y la pandemia precipita esta situación. Pero repito, lo principal es salvar la vida de los oaxaqueños, de los poblanos, de los mexicanos, y que esa sea la prioridad del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, para que una vez que se logre contener, una vez que
se logre reducir, que se logren reducir las curvas de crecimiento y de contagios y de muertes, pues se inicie la reactivación económica del país, ¿no? Definitivamente, señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz, amigos de Noticeta, estamos con el señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz, quien es exgobernador de Oaxaca. Señor, la inseguridad ante la falta de trabajo, ante el cierre que se tuvo de las empresas, antes de entrar a los que ya están abriendo ahora, pero esto hizo que la inseguridad creciera y no se hace nada. Bueno, sin duda, debo decirte que el tema principal y el que más le interesa a los mexicanos es la pandemia, el coronavirus que está golpeando a los mexicanos y a todos los países del mundo. Sin embargo, hay temas que van de forma paralela, que son clave, que son importantísimos para el desarrollo del país, y uno de ellos, uno de los más sensibles, es la falta de seguridad de los mexicanos. Hoy como nunca, por más que se pueda decir y argumente el presidente en las mañaneras, hoy como nunca el país está inmerso en la violencia. Hoy como nunca en la delincuencia organizada está apoderado incluso de zonas, de estados del país, de zonas importantes, pues porque no hay una política de seguridad que saque adelante, que pueda resolver y darle paz a los mexicanos. Y por lo que vemos, ya no la habrá en este sexenio. En esos sexenios empezó y hubo los compromisos de que en un año se iban a reducir los índices de delincuencia organizada y de muertes por esta delincuencia organizada. Sin embargo, la Guardia Nacional no es la solución, no ha sido la solución, y al contrario han crecido el número, te repito, de muertos comparados con el sexenio de Peña Nieto y incluso con el sexenio de Calderón, claro, en el mismo tiempo que en el sexenio de López Obrador, en lo que lleva año y medio de administración. Y todo lo que él dijo, que los militares no eran una solución para resolver el asunto contra la delincuencia organizada, que al ejército y a la marina habría que regresarlos a los cuarteles, que era un compromiso de la campaña, que tanto criticaba incluso al gobierno del PRI y al gobierno del PAN, de Calderón, Fox y de Peña Nieto, en el sentido de que el ejército estaba auxiliando en las tareas del combate a la delincuencia organizada, en tanto se consolidara la Policía Federal que se había creado pues para ese efecto de tener una policía de élite, una policía especialista en el combate a la delincuencia organizada. Parece que hace unas semanas pues el presidente ya tiró la toalla en ese sentido y le dio atribuciones al ejército para que ya se encarguen de la seguridad, al ejército en la marina. Simula y dice que va a estar al frente de un civil, simula y dice que no es militarizado el país, pero en la realidad es ya darle al ejército mexicano, a esa institución que sirve para la defensa y para los casos de emergencia del país, y no para el combate a la delincuencia organizada, más que como auxiliares en esa policía de élite que se tendrá que crear en el país. Me parece que ya tiró la toalla en ese sentido. Ahora sí, prácticamente militarizó el país, prácticamente tira la toalla y dice que sea el ejército y la marina las que se encarguen de la seguridad, y seguimos viendo, repito, acciones donde sigue creciendo el número de muertes, estados violentísimos, como vimos el caso ayer en Celaya, Guanajuato. En Guanajuato, sí, sí. En donde es terrible lo que sucede y cómo actúan prácticamente como Pedro por su casa estas bandas criminales. El que se haya reconocido que soltó al hijo de Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán, el saludo a la mamá, algo como la lectura de relación incluso con estos grupos, el reconocer que lo soltó con los argumentos. Él dijo ahora que cuando eso sucedió, él dijo que no sabía, sí, que había estado pendiente, pero que la decisión había sido de los mandos al frente del combate a la delincuencia organizada. Entonces,
No veo yo que este gobierno ya vaya a resolver. Es muy temprano, lleva año y medio, pero es muy contundente el fracaso en esa materia, José Luis. Maestro Ulises Ruiz, creo que la gente estaba acostumbrada, obviamente, con el pasado gobierno federal, con Enrique Peña Nieto y con los demás presidentes de la República, a que cuando había giras del presidente de la República, siempre llevaba beneficios, siempre había, ya sea el banderazo o ya la inauguración de beneficio social, de obras grandes, pero vemos que ahora no hay dinero, no hay obras, se pretende creer que con 3 o 4 obras suntuosas, que además no van a servir para nada, definitivamente con eso nos vamos a pasar 2 años o 3 años. Y entonces, pues extraña aquello de los beneficios que se tenía en obra pública para los estados y sobre todo para los municipios también. Bueno, sin duda, él capitalizó un hartazgo y una molestia de los mexicanos, pues con relación a otros gobiernos. Supo vender bien el que él podía generar los cambios. Lo que yo te diría, José Luis, es que un gobierno se mide por los resultados. Claro. Y si Bien. tuviera buenos resultados en seguridad, habría menos muertos por estas bandas criminales que en otros sexenios. Y no es así. Hoy como nunca está disparada la delincuencia organizada y hoy como nunca están creciendo el número de muertos. Si la economía la criticaba por el mal manejo, decía él, de un gobierno neoliberal y todo lo que él dice cuando ataca echándole la culpa al pasado, pues lo que veríamos serían empleos, lo que veríamos sería crecimiento de la economía, lo que veríamos sería inversiones en los estados que transformen la vida de cada estado, dependiendo del grado de pobreza, del grado de inversión, que se convocara a la iniciativa privada para generar la infraestructura que requiere el país. Y al contrario, lo que se está haciendo son alejar capitales nacionales y extranjeros que pueden invertir en carreteras, que pueden invertir en autopistas, que pueden invertir en desarrollos turísticos, que pueden invertir en energías limpias, que finalmente son las generadoras de empleo. Claro. Y no apostarle a estar regalando el dinero a través del desarrollo social, asistencial, y además con una enorme opacidad, con una enorme manejo directo del dinero, en donde nadie le rinde cuentas a nadie. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, pues también está fracasando el gobierno de la República. No se ve, y los pronósticos de los analistas nacionales e internacionales es que el país va a entrar en una crisis severa si no se toman y se enderezan estas medidas para generar el empleo que pueda desarrollar al país. Queremos un país que se desarrolle, no queremos un país de pobres, queremos un país que termine con la pobreza. Queremos a ese 50% de la población que se integre, que tenga forma de trabajar, que tenga sus proyectos productivos para producir pescado, para producir jitomate, calabaza, chile, para producir y pueda vender y puedan tener un ingreso y puedan cambiar su forma de vida y no estar expensas a lo que les regala el gobierno y se los da como dádiva y además lo condiciona electoralmente, que no te lleva sin duda a sacar de la pobreza un país, e incluso a que crezca la pobreza como está sucediendo y como venía sucediendo con la aplicación de estas políticas asistencialistas que ya no funcionan. Oaxaca, por ejemplo, tiene una costa impresionante donde puedes desarrollar y puedes generar 200, 300 mil empleos, carreteras, infraestructura. O sea, tenemos recursos naturales, pero también tenemos pobreza y pobreza extrema, y no se entiende, ¿sí?, como un presidente que dice que primero los pobres no les desarrolle proyectos de infraestructura, no desarrolle en el Estado proyectos de infraestructura, proyectos productivos que puedan sacar la pobreza a esta parte de la población. Y te lo puedo decir en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán,
que son los 4 estados más pobres de México. Y están pobres, te repito, no porque su gente quiere estar pobre. La gente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán saben trabajar, son muy buenos para el trabajo y hay que darle los medios, incluso hasta el 100% de apoyo, la capacitación de vida para que ellos tengan ya sus invernaderos, sus proyectos productivos donde puedan desarrollarse y no estén dependiendo de la dádiva que da el gobierno de la República, condicionándoles incluso, repito, en materia electoral los votos para que puedan seguir ganando las elecciones. Me parece que es quedarse muy cortos en lo que realmente quiere y necesita México para ser un país en desarrollo, para ser un país con empleos, para ser un país sin pobreza que tanto lacera pues a todos los mexicanos, ¿sí? Definitivamente así es, licenciado Ulises Ruiz. Mire, vamos a entrar, si usted me lo permite, al área de la corrupción, porque no hay dinero, pero sí hay corrupción. Lo que él decía, el presidente decía que se había acabado ya había acabado con la corrupción, pero estamos viendo que día a día están saliendo más. Permítame nada más rápidamente decirle que está conectado con nosotros y le manda saludos René Masip Castilla. Dice saludos a mi amigo el licenciado Ulises Ruiz. Salúdamelo a René, por favor. Claro que sí. Está nuestro amigo Héctor Lau, que está conectado aquí con nosotros ahorita. Saludos, Héctor. Claro, está Héctor, a Eugenio Castañeda, Jorge Luis Estrada Valeriano, Jonathan Macías también está aquí. Dice Eugenio Castañeda, saludos licenciado Ulises Ruiz, toda una personalidad y un gran político. Ojalá y un día, cuando se pueda, nos visiten Zacapuastla, será un honor su presencia. Gracias, pronto lo vamos a hacer, vamos a estar recorriendo el país. Estamos un poco en que pase un poco lo severo de la pandemia, pero ya tenemos programado, vamos a recorrer prácticamente toda la República. Perfecto. Héctor Lau dice, saludos mi Pepe y felicitaciones por el invitado de lujo, el señor Ulises Ruiz Ortiz, mi gran maestro en materia electoral. Alguien la aprendió todo. Saludos, licenciado Ulises, le mando un fuerte abrazo. El Héctor Lau. Cuadros muy reconocidos del PRI y políticos de sus estados. Un saludo, Héctor, un saludo a todos los amigos de la región del estado Puebla, hermano estado Puebla, además. Un saludo y un abrazo muy cariñoso. Jorge Luis Estrada Valeriano es de Huehuetla. Un saludo afectuoso al licenciado Ulises Ruiz Ortiz, miembro también distinguido del PRI allá en Huehuetla. Juan Carlos Merino Rivera, quien es el coordinador en el seccional Teciutlán del Movimiento Antorchista Nacional, dice muy buenos días, licenciado José Luis Candanedo, de igual forma al señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Gracias, un saludo a Antorcha ahí en la zona. Muy fuerte, y un saludo a los amigos de la región. Claro que sí. Joel Tejeda Rodríguez, saludo al exgobernador licenciado Ulises Ruiz, un gran líder priista. Dice... Gracias, un abrazo. Somos María... amigos, pero eso habla muy bien de mí. Claro, María del Socorro Ramos, mi reconocimiento al licenciado Ulises Ruiz Ortiz, gran trabajo. Luna... Vamos a estar caminando, me parece que hay mucho que hacer y sobre todo viendo cómo están mal las cosas y repito, la política se mide por resultados y lo que no estamos viendo son resultados por parte del gobierno federal. Claro que sí. Luna Candanedo, está mi nieta, es mi nieta, María del Socorro. Saludos. Sí, dice María del Socorro Ramos, de acuerdo con lo que dice el licenciado Ulises Ruiz, un gran conocedor de la materia. También está conectado Teodoro Gómez y está por acá. Desde Cancún está Aes Candanedo, desde Monterrey está también Enrique Romero, desde Puebla está Alfonso Romero y en México está Roberto Hernández. También está Rafael Germán Soto García, miembro distinguido del movimiento antorchista. Juan Carlos Merino Rivera, que ya lo comentábamos. Gama, que está aquí en controles. Marco Antonio de la Vega Moreno está con
con nosotros Roberto Romero, Laura González de Germán Toral, Guillermo Alfredo Tosqui Vega, también el nieto del exgobernador, David Bautista, ¿no? sí, claro, David Bautista Rosendo, María del Socorro Ramos, son los que están ahorita conectados con nosotros y nos están mandando los saludos y el reconocimiento para usted, el licenciado Ulises Ruiz. Y entonces, muchas gracias, y pronto vamos a estar por esos estados, ahí vamos a estar comunicados, sí, para poder saludarnos y sobre todo platicar de qué pasos debemos tomar con mucha precisión, qué tenemos que hacer como militantes del PRI o como mexicanos antes que militantes para que se corrijan las cosas y el rumbo del país, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que es importantísimo que usted tenga la presencia por acá. Es muy conocido, vaya, pues ¿quién no conoce a Ulises Ruiz en el PRI, no? Y no en el PRI, sino con todos los que ha estado ahí encontrándose. Dice Teodoro Gómez, saludos al licenciado Ulises Ruiz, un gran reconocimiento a su trayectoria política. Está bueno el análisis que está haciendo del momento que se vive con la crisis del coronavirus y el mal manejo del gobierno federal. Lucía Cruz Arroyo, la maestra Lucía Cruz Arroyo, saludos al licenciado Ulises Ruiz, exgobernador, que sigue trabajando de la mano del PRI y que su gobierno dejó una gran huella de apoyo a educación y salud allá en Guanajuato. Pues eso es lo que nos están diciendo, Lee. Muchas gracias. Vamos a estar yendo, vamos a Guanajuato, vamos a ir a todo el país. Claro. Vamos a informarles puntualmente cuando iniciamos, vamos a dejar que pase tantito nada más el crecimiento de la pandemia esta, y yo espero que en unos 10, 15, 20 días podamos empezar la gira y a platicar con todo el mundo y a platicar con gente como tú, que a través de tu medio de comunicación pues entras con muchos mexicanos de diversas partes del país, José Luis. Claro que sí, licenciado. Mira, hablaba yo de la corrupción. No hay lana, no hay obra, pero ¿qué tal la corrupción? Y está saliendo a flote todo esto y obviamente no se ha acabado esto de la corrupción, como dice. Bueno, sin duda, otra mentira más. El problema de fondo es que los asuntos de fondo no se tratan con la seriedad que se debiera. Y hago un recorrido. En primer lugar, la pandemia es mal manejada. Hay 3 países donde el continente americano, donde la pandemia por el tipo de presidentes de la República se ha salido de las manos. Estados Unidos con más de 100,000 muertos por la actitud y la forma en que Donald Trump ha enfrentado este asunto. En Brasil, con Bolsonaro, donde con una enorme irresponsabilidad se ha enfrentado también la pandemia y está disparándose Brasil de manera alarmante y terrible en cuanto a la pandemia. Y sigue México con la misma característica de un presidente que no está en ese tema, un presidente que saca temas a diario en la mañanera que no tienen que ver con este asunto principal para los mexicanos y que lo que buscan es distraer la atención de los mexicanos de una pandemia mal manejada, de gentes que están al frente de esta responsabilidad con relación a los mexicanos, que parece que están con adivinanzas y parece que están jugando con la información cuando es un asunto serio. Pero te puedo decir, como ya lo platicamos, en la inseguridad, hoy como nunca el país disparado en crímenes por la delincuencia organizada. En el asunto económico, el país perdiendo empleos, incluso desde antes de la pandemia, por el tipo de política económica que tiene el presidente. Y otro, el tema del desarrollo social, que te digo que tiene que darse un giro radical en la política de desarrollo social de México. Ahí estamos escribiendo algunas notas que vamos a dar a conocer de lo que pensamos nosotros de una nueva política de desarrollo social no asistencial, que va a beneficiar mucho más a la gente que está en pobreza, porque les va a dar posibilidades de incorporarse a la economía. Y el otro tema que tú tocas es el de la corrupción. Hoy como nunca, más del 90% de los contratos se están haciendo por asignación directa. Sí, claro. No hay concursos. Están dando las obras a sus preferidos, ¿sí? ¿A quienes vemos detrás de las grandes obras? Pues a los que siempre han
tenido ese tipo de obras que antes él decía que eran la mafia del poder. Carlos Slim es de los principales beneficiarios. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y de Electra, es de los principales beneficiados con los contratos. Entonces, hay amiguismo que tanto combatió cuando era dirigente y candidato el actual presidente de la República. Estamos viendo a la secretaria de la Función Pública que tanto se atacaba también a los gobiernos de otros partidos. Primero, pues, de tapadera de varios funcionarios públicos, porque no se han hecho las investigaciones de denuncias públicas que ha habido de corrupción, ¿sí? Pero ahora no solo de tapadera, ahora resulta que ella y su esposo pues ya son de ser gentes investigadoras académicas, pues ahora son propietarias de una fortuna de cerca de 60, 80 millones de pesos. Y lo único que hace es decir, pues que son honestos, que se compraron en otras épocas. Creo que tenían parientes muy ricos porque dicen que los papás les heredaron, y las abuelitas y las tías, ya resultaron fortunas, pues, como aquella famosa fortuna de alguien que dijo que su abuelita le había heredado toda la lana, ¿no? Claro. Y que sin duda reflejan una corrupción, pero ella es la encargada de combatir la corrupción. O sea, la encargada de combatir la corrupción no puede justificar los 80 millones que cuestan sus propiedades, él junto con su esposo, que además los dos trabajan con el gobierno de la República. Ayer decía Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, que no tenían por qué informarle a nadie. No, sí tienen que informar, porque son funcionarios públicos, tienen la obligación de informar sobre sus bienes, el origen de ellos. Y resulta que con una tarjetita prácticamente ella se está exonerando. Entonces, en los casos que están sonando hoy en el país, los contratos de compra de aparatos, ventiladores ahora para la pandemia, que Zoé Robledo, director del IMSS, le dio a su hermano, a una empresa de su hermano, pero además prácticamente al doble de cargos. O sea, están haciendo negocio y medio funcionarios públicos muy cercanos al presidente. Es increíble que el presidente no se dé cuenta de eso, y si se da cuenta es peor lo que está haciendo. Si no se da cuenta está grave, y pues, si se da cuenta pues está más grave. Pero la realidad es que son puros negocios de manejos de recursos económicos, y no se justifican con nada. ¿Sí? Te repito, Zoé fue al hospital de Tlaxiaco, no lo pudieron inaugurar porque creo que habían simulado ahí la renta de aparatos y se pospuso la inauguración, y ahí dijo que ellos eran diferentes, que ellos eran honestos, y ahora vemos que es el principal corrupto del gobierno de la transformación de Cuarta, y es una gente muy cercana al presidente, que prácticamente ejecuta, parece que es el que ejecuta esos actos de corrupción por instrucción. Entonces, eso de acabar con la corrupción se quedó también en una mentira más, porque eso es lo que estamos viendo, muchas mentiras, un gobierno ignorante, un gobierno sin resultados. Ayer Pigmenio Ibarra, que es un director de cine, es además empleado de la Presidencia de la República, es el que le hace la imagen y le hace las entrevistas al presidente, y a la vez quiere ser crítico autónomo del gobierno, que no se puede porque cobra en el gobierno de la República. Ayer, muy molesto, decía que por qué las manifestaciones y los trastornos en contra del presidente, que eso ofendía y lastimaba a los pobres, a los campesinos, a los obreros, porque no tenían ningún respaldo de la gente. O sea, ¿qué tiene que ver eso con manifestaciones de gente que no coincide con el presidente? Claro. Ellos tienen como gobierno de la República, porque Pigmenio es un funcionario del gobierno de la República que cobra, creo que más de 3 millones de pesos al mes por estar en ese cargo, porque lo mete como producción, y repito, y se pone a criticar como si fuera una gente que tuviera la autoridad moral. ¿Sí? Ahí yo me acuerdo, por ahí le contestamos y le dije, oye, el problema es que no hay resultados, el problema es que son muchas mentiras.
El problema es que hay corrupción. El problema es que la gente no está viendo lo que se les comprometió en las campañas y por eso está molesta. Y tú como gobierno tienes la obligación de respetar a quien no coincide contigo. Entonces, corrupción por todos lados. Estos apenas empiezan, llevan 1 año y medio. Estos escándalos van a estallar por todos lados. ¿Y qué va a suceder? Otro incumplimiento más de un compromiso muy serio que hizo el presidente y que se está diluyendo en la realidad, porque lo que estamos viendo es muchos eventos de corrupción y de manejo de recursos económicos y de asignación a los cuates y a los constructores preferidos, que ni en los peores gobiernos anteriores se vio tanta corrupción, ¿no? Tanta esperanza que se tenía con Ana Guevara, ¿no? Pues son muchos ya los señalados. Sí, claro. Ana Guevara, en el sector salud de Zoé Robledo, ahorita Irma Sandoval, Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública encargada del combate a la corrupción, el director de Comisión Federal de Electricidad, que también lo han señalado y no han salido, no han comprobado realmente si son o no ilícitos, porque señalamientos puede haber muchos, también lo entendemos, pero si tú no documentas los bienes, los orígenes, bueno, pues seguramente son desvíos de recursos. Y cada vez más, las asignaciones directas de todas estas obras, porque no se están concursando, es realmente un escándalo de corrupción. Seguramente hay tráfico de influencias, hay porcentajes por las mismas obras, aunque el presidente lo niegue, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no se va a tirar ni un árbol en la construcción del Tren Maya. No? Y el órgano encargado, que era Fonatur, y que está encargado de la construcción del Tren Maya, te dice que van a tumbar 11,000 árboles a lo largo del Tren Maya. Entonces, pues aquí le crees al funcionario que está haciendo el trabajo, que depende del presidente, o al presidente que está diciendo una cosa totalmente contraria a lo de los funcionarios. Tú ves a López-Gatell diciendo no salgan de su casa porque están muy fuertes los contagios, y tú ves al presidente diciendo hay que vencer el miedo y hay que salir. O sea, ¿a quién le haces caso dentro del mismo gobierno? Yo diría que un gobierno Montessori, cada quien hace lo que quiere. Desafortunadamente se llevan entre las patas a los mexicanos, que con una enorme esperanza votaron por él, muchos, 30 millones, Sí. pero que hoy se dan cuenta que no hay resultados, que todo fue mentira y que cada día se comprueba que no está dando resultados la transformación de Cuarta que encabeza el presidente López Obrador. ¿Sí? Llevamos año y feria aquí con este gobierno. Imagínate, 6 años de corrupción, está duro, ¿no? Y además el Producto Interno Bruto no sube, sino baja y viene menos cero. Y entonces estamos muy bien. Pero ¿cómo podemos componer esto, licenciado Ulises Ruiz Ortiz? Esa pregunta es clave, José Luis. Eso ahí... Porque la crítica se puede hacer, sí, ¿no? Y te pueden decir, incluso ahí tú te la pasas criticando, pero pues ¿cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución real? Sí. En primer lugar, ganar el Congreso Federal el próximo año. Ganar los espacios en gubernaturas, congresos locales, ¿sí? ¿Por qué el Congreso Federal? Pues porque ahí generas el equilibrio que necesita el país. Hoy el presidente lo que decide, pues el Congreso prácticamente está sometido con él y tiene la mayoría. Entonces, lo que él quiera hacer, el Congreso se lo valida, porque además es un Congreso de los peores, esos que había cuando el PRI, donde el presidente decía lo que se tenía que hacer y nadie discutía, y todavía había un poco de discusión en aquel entonces. Hoy prácticamente están al servicio de lo que quiere el presidente de México. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que en el 2021 la gente salga a votar y vote en contra del partido del presidente, que es Morena, y sus aliados, ¿sí? ¿Qué hay que hacer también? Ahí están las encuestas que se han manejado por todo el país. Hay que unirse todos, hay que unirse en un gran frente que pueda competir con el partido del presidente y sus aliados, sus satélites, ¿sí? Porque si se dispersa la oposición, va a ser muy poco lo que se pueda lograr. Entonces,
hay que vencer mucho los intereses incluso partidistas, y hay que ver si los partidos de oposición están dispuestos a hacerlo, porque yo veo a mi partido, por ejemplo, muy callado. Veo a un partido, a un PRI, que debería estar cambiando, que debería estar abriéndose a la militancia, que debería tener un planteamiento muy claro de la inseguridad, de la pandemia, de la economía, del desarrollo social, de todo el sector que tenga que ver con salud y muchos otros temas más que le interesan a los mexicanos, pero no estamos en esos temas. Hasta dicen que le estamos haciendo el trabajo sucio a López Obrador. Claro. Hasta dicen, Claro. ahí veía yo un artículo hoy de Leo Zuckerman, donde decía que parece que los tienen agarrados de sus partes blandas, o sea, los tienen agarrados por miedo a que los metan a la cárcel, porque fueron funcionarios públicos o fueron gobernadores muy recientes. Y desafortunadamente ese tipo de comentarios permea, se escuchan, pero además, si camina como pato, grazna como pato, hace popó como pato, es pato, ¿eh? Por supuesto. Entonces, que sí. Todo indica, ¿sí?, que la actual dirigencia del partido, varios gobernadores, exceptuando algunos de ellos, pero prácticamente la mayoría están entregados a la transformación de Cuarta. Tenemos gobernadores que le aplauden más al presidente que los propios gobernadores de Morena, muy plegados a los intereses de Morena. Y esos intereses también los tenemos en el PRI nacional. Yo lo advertía cuando me negaron la participación en el proceso hacia la presidencia del Comité Nacional. Claro, ahí voy a preguntar. Desde ese entonces, hoy estamos viendo que esa dirigencia no sirve para nada, es una dirigencia que está al servicio de los intereses de el gobierno de la República, pero es una dirigencia además que está al servicio de sus propios intereses junto con la camarilla que lo rodea, Moreira, el exgobernador Murat, Beatriz Paredes, que son parte de los responsables del hundimiento del PRI en el 2018, porque todos ellos estuvieron en la campaña de Mitt. Claro. Entonces traicionaron a Mitt. Entonces, no sirve mucho una oposición como la que hoy nos representa el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso tenemos, te repito, mucho trabajo, porque lo que tenemos que hacer es la suma de todas las fuerzas políticas, porque lo que nos une no es una diferencia con el presidente López Obrador, es una diferencia de fondo con las políticas del gobierno de la República, que desde nuestro punto de vista, ¿sí?, no le están dando resultados a los mexicanos y no le van a dar resultados a los mexicanos, y lo estamos viendo desafortunadamente al año y medio. Con un gobierno muy joven, ¿sí?, estamos viendo que no tiene y está prácticamente tirando la toalla en varios de los temas importantes. Entonces, hay que hacer un trabajo hacia el exterior, en los distritos, en los estados, que es lo que vamos a hacer nosotros a recorrer el país, para unificarnos. Lo que nos une es la diferencia que tenemos en la forma de gobierno de López Obrador, no del presidente López Obrador, sino del gobierno de López Obrador, que no está dando resultados, y eso tiene que estar por encima de la ideología, para que podamos en el 2021 ganarle la mayoría del Congreso, y con eso el presidente no esté haciendo, deshaciendo, destruyendo los órganos autónomos. Hoy está sobre el INE tratando de vulnerar al Instituto Nacional Electoral, que es el que le dio el triunfo en el 2018. Ya vimos que destruyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo a una militante de su partido al servicio y que jamás va a hacerle una recomendación al propio presidente. Ya vemos que no respeta la autonomía de esos órganos y ya se ha dedicado a destruir esas instituciones que tanto le costaron al país y tantos beneficios le tienen a los mexicanos. Entonces, hay que organizarnos, hay que unirnos, hay que vencer intereses personales, hay que vencer intereses de grupo y de esta manera hacer un frente nacional por distrito, federal, local, municipal, de gobiernos estatales, para poder ganarle al presidente y su partido y sus satélites que están alrededor de él. Y hacia el interior del PRI hay que denunciar si quieren hacer imposiciones,
si quieren hacer las mismas prácticas de poner a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos, a los sobrinos, pues esto no es un asunto de familia, esto es un asunto de quién nos puede representar bien en los distritos, en los municipios, en los distritos locales, federales, y trabajar todos en torno a ellos, porque representan la posibilidad de obtener un triunfo, porque si no, lo que van a hacer es imponer candidaturas y perder las elecciones, y eso no sirve para nada. Y lo que estamos viendo en el PRI son esas prácticas antidemocráticas. Lo mismo que nos llevó a la derrota en el 2018, lo siguen haciendo porque son los mismos que hundieron al PRI en el 2018 junto con Peña Nieto, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Vamos a estar en ese tema, no vamos a parar de ninguna manera. Al contrario, me parece que hay una enorme responsabilidad con el país, hay una enorme responsabilidad por tratar de rescatar el PRI antes de que se lo acaben estos amigos que lo dirigen hoy, y de esta manera poder servirle, no solo a Oaxaca, servirle al país, seguir haciendo política, que es a lo que me he dedicado toda mi vida, y lo vamos a hacer de esta forma clara, transparente, abierta, como siempre lo he hecho, ¿no? Por supuesto que sí, amigos de Notizeta, tus noticias. Continuamos con el señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz, quien pues en este día nos ha dado todo, tanto la denuncia como también hay que ser propositivo, como él lo acaba de decir, y está dando los resultados. Pero también, licenciado, vemos que en los estados, supongamos como Puebla y como los municipios, y te hablo de acá de Zacapoaxtla, te hablo de algunos municipios de acá de la Sierra Nororiental y también de las sierras, en donde los presidentes municipales no dan una, hacen lo que quieren, se están llevando la lana, pero nadie hace nada. Y entonces vemos que van nadando de muertito ellos, pero el PRI tampoco ha salido como oposición a decir, ¿sabes qué? Ahí muere. ¿Se calman o qué? Porque además hay que reconocer que en todos los municipios tiene el PRI regidores de representación proporcional que nada más están cuidando también su lana. Pues sí, es un cambio estructural en el partido, ¿eh? No solo es en los municipios, es en los comités de base, es en los diputados locales, federales, en los gobiernos estatales. Es un cambio que estamos proponiendo y lo hemos dicho, y si hay Asamblea Nacional y no la hacen cerrada y a modo como pretenden, ¿sí? Lo que queremos es que la gente decida quiénes van a ser los candidatos, el PRI, los candidatos de este frente que ya se vislumbra que va a construir para poder ganarle al partido del presidente y a sus aliados. Entonces, la idea es que lleguen al poder gente comprometida con la gente comprometida con su pueblo, y esa es la única forma de llegar así, es eligiéndola, ¿sí? Y un partido más actuante, un partido que llame a cuentas a sus militantes, porque sí es cierto, de repente hay gobiernos y todo lo que diga el gobernador, sí, el gobernador es el que decide, pone los cargos de elección, es el que deja el desprestigio en el partido y se va. Entonces, yo he dicho dentro de los jefes del PRI, lo que pasa es que el Movimiento por el Rescate de México, que es una agrupación política nacional que estamos tramitando ante el INE, va más allá del PRI, pero yo soy militante del partido. Yo siempre he dicho que al PRI lo único que hay que dejarle es el nombre, hay que cambiar todo, la forma de hacer política, la forma de elegir candidatos que deben ser todos directos a las urnas para que decidan las poblaciones a quién quiere que sea su presidente municipal, su síndico, su regidor, quién quiere que sea su diputado local, su diputado federal, su gobernador de la República, su senador. Entonces, cambiar, democratizar al PRI y tener una enorme claridad en el compromiso que tiene que hacer el PRI o el Movimiento por el Rescate o el Frente Nacional con los mexicanos en materia de corrupción, en materia de seguridad, cómo le vamos a dar seguridad a este país, en materia de economía, cómo vamos a desarrollar los empleos,
en materia de desarrollo social con una política social no asistencial que saque de la pobreza a los mexicanos, y muchos otros temas más, como la salud, y podemos hablar de muchos temas más, ¿sí? En el compromiso que el PRI tiene que decir, nosotros como priistas vamos a tener esta responsabilidad, o este frente que se está creando, se compromete a esto con los mexicanos. ¿Qué tienes que comprometer? Pues lo que no está funcionando, y lo que está funcionando mal, corregirlo o hacer una propuesta diferente a lo que sabemos que no va a funcionar. Y me parece que eso es lo que quieren los mexicanos. Quieren trabajo, quieren empleos, quieren mejores oportunidades para sus hijos, quieren programas de desarrollo social donde tengan la oportunidad de producir pescado en las granjas acuícolas, camarón, jitomate en los invernaderos, calabazas, o sea, que se integren a la economía nacional en lugar de tenerlos en la dádiva, que nunca les va a resolver un problema de pobreza y que va a acrecentarla. ¿Y qué proyectos de desarrollo? Aprovechando las riquezas naturales que tenemos en el sureste, la potencialidad que hay en el centro y en el norte del país, para desarrollar esquemas regionales en esas zonas, para que el país se pueda transformar y pueda tener un país sin pobres, un país con empleo, y que esto va muy de la mano con el desarrollo social. Y los demás temas que les importan a los mexicanos y que nos deben de importar a nosotros como políticos. En eso estamos construyendo, pero repito, no solo es la crítica, claro, que es válida como oposición. Tú tienes que criticar lo que no funciona, pero lo más importante es cuál es el compromiso. Si la gente decide apoyar una propuesta de un frente o candidatos del partido, que mejor pueda resolver los asuntos de los mexicanos. Y es este compromiso que vamos a tener, José Luis. Me da mucho gusto que nos estén escuchando amigos de toda la República, paisanos y vecinos, hermanos del Estado de Puebla, de otros estados de la República, porque todos estos temas los vamos a estar platicando en el recorrido que vamos a realizar por el país. Todos estos temas los vamos a ventilar con esa franqueza y con esa claridad con la que siempre hablo, sin tapujos y pelos en la lengua, porque tenemos que hacer cambios reales. Me parece que hay y habrá mucho más decepción de todo esto que el gobierno de promoción de Cuarta generó en los mexicanos, que está dejando mucho que desear, que está frustrando mucho las aspiraciones de muchas gentes que creyeron en él. No importa, sino cómo enderezamos el rumbo. Esta crisis que se avecina precipitada por la pandemia, que ya venía por la mala política económica del presidente, y cómo le damos una opción mucho más real, mucho más cercana, para que pueda transformar la vida de los hogares oaxaqueños. Decía por ahí un veracruzano, ahora que estuvo por allá el presidente, es el presidente de la República que más ha visitado Veracruz, que más veces ha ido a Veracruz, pero el que menos recursos económicos ha llevado a Veracruz. claro. ¿Sí? Entonces, pues sí, podrá ir 100 veces, pero eso no se refleja en desarrollo. Y si lo que te lleva son puras cacahuates, se dice, o puros proyectos que no tienen nada que ver con el desarrollo real del Estado, y tienes a gobernadores y autoridades sometidas aplaudiendo, pues no están viendo la realidad de lo que requieren los estados de la República, en el norte, en el centro y en el sureste, José Luis. Por eso me da mucho gusto que me hayas dado oportunidad, pues casi ya de una hora de estar platicando de esos temas tan importantes, ¿no? Yo sé que contigo, con usted, señor gobernador, es definitivo pasarse, no un día, sino varios días platicando de esto. Nada más regresar tantito porque es importante que ojalá y nos pueda dar unas entrevistas más adelante para que pues claro sigamos que sí, platicando, ¿no? Pero y donde andemos, ahí nos podemos contactar por el celular. claro, y señor, a ver, Ulises Ruiz dice, el PRI está bien, tenemos que caminar mejor, pero
Si tú llegases a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, se llamaría a todos los cuadros que en un momento dado se fueron y además a la gente de esos que están sumados a los 30 millones de gentes que se fueron por una esperanza, los llamarían para que enfrentar no nada más la elección del 21, sino también la del 24. Pero mira, no es tema ahorita lo del PRI porque se eligió al viejo estilo al exgobernador de Campeche, que hoy está al frente del partido. Sí. Pero como militante del PRI tenemos la Asamblea Nacional, podemos estar siendo parte del reclamo y sobre todo de los cambios que necesita el partido. El partido necesita revisar procesos internos donde la mayoría de sus militantes decidan las candidaturas. El partido necesita renovarse en su forma de hacer política, ser un partido vigilante de sus autoridades, no una gente que esté cubriendo a las autoridades si están comportándose mal en su desempeño. El partido tiene que hacer un compromiso muy claro con los pobres de México a través de una nueva política de desarrollo social no asistencial. El partido tiene que hacer un compromiso muy amplio con una economía sana que pueda generar los empleos que están necesitándose. El partido tiene que hacer un compromiso muy claro en una estrategia de seguridad, con una policía élite, con especialistas del mundo que han combatido la inseguridad para poder darle paz a los mexicanos. El partido tiene que hacer un compromiso muy claro en el desarrollo de las diferentes áreas que le interesan a los mexicanos. Si no, pues no sirve solo abrir los procesos. Si no haces un cambio de fondo en todas las áreas del partido y en los compromisos ideológicos y en los compromisos que se tiene con cada región del país, pues es muy difícil que la gente pueda voltear y devolverle la confianza al partido. Entonces, nosotros vamos a estar señalando los vicios, vamos a estar señalando los cochupos, vamos a estar señalando las entregas que están haciendo y que se dicen y que ya es público de quienes hoy están en la dirigencia del partido, que no le sirven para nada al PRI, que no le sirven para nada a los mexicanos y que solo lo que están haciendo es cubriendo sus intereses personales cuando hay tanto que hacer por el país. Entonces, desde ese punto de vista, como militante del PRI, donde esté, donde me encuentre, voy a estar señalando, peleando cambios y ganando cambios, porque finalmente son mucho más los que quieren cambios a profundidad, no solo en el PRI, en el país, son mucho más los mexicanos que quieren que las cosas funcionen y tengamos un país más justo, un país con desarrollo, ¿sí?, que quienes quieren un país de pobres, quienes están gobernando a través de la mentira, como es la transformación de cuarta que encabeza el presidente López Obrador, y un país que se está gobernando como en aquellos viejos tiempos del PRI, con esos priistas que hundieron en parte al partido y que no dieron resultados en otros momentos. Hay mucho PRI honesto, hay mucho priista honesto, hay mucho priismo que simpatiza con la idea de que el PRI se abra, haga las cosas con toda claridad, con toda honestidad, haya compromisos muy claros con la sociedad y con los mexicanos de todas las regiones del país, y de esa manera construyamos juntos este país que tiene mucho que dar y que tiene un gobierno que se le quedó muy chiquito a las demandas y a la necesidad que tiene hoy México, ¿no? Definitivamente, eso es lo que le debe el PRI a todos los mexicanos. Ulises Ruiz, amigos de Noticias Tus Noticias, pues continuamos tantito con él, con el señor licenciado Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, exdiputado local, exdiputado federal, 2 veces senador de la República y además abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjame decirte que sigue con nosotros María del Socorro Ramos, dice: mi reconocimiento al licenciado Candanedo llevando con profesionalismo esta entrevista. Saludos a querido amigo Ulises Ruiz. Dice Lucía Cruz Arroyo: felicito a mi estimado amigo José Luis Candanedo por invitar a su noticiero
personas representativas y conocedoras de temas nacionales que hoy en Zacapoaxtla es necesario analizar y tener un criterio amplio para valorar lo que nuestro país había alcanzado y hoy es en un par de años se está perdiendo en cada rincón de la República. Dice Delfino Montesinos Aparicio, quien es miembro distinguido del Movimiento Antorchista Nacional. Saludos, licenciado, felicidades por su programa y saludos al licenciado Ulises Ruiz, René Maciú, que sigue con nosotros. Y pues bueno, pues para terminar, señor licenciado, y agradecerle, perdón, este tiempo que nos ha brindado. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero también hay que mandar ese mensaje que tiene Ulises Ruiz Ortiz no nada más para todos los priistas, no nada más para todos los priistas que se fueron, sino para toda la ciudadanía, señor. Gracias, José Luis, gracias por esta oportunidad de externar un poco lo que pensamos. Sí. Repito, vamos a estar por la región, vamos a estar recorriendo en las 32 estados de la República, vamos a estar platicando mucho de estos temas y sobre todo las propuestas que tenemos desde nuestra perspectiva de cómo sacar los asuntos que le interesan a los mexicanos, más allá del PRI, incluso más allá de los partidos políticos, porque lo que requiere México es un compromiso y una construcción de un frente que pueda ganarle las elecciones, primero en el 21, 24 a el partido en el gobierno y sus aliados, claro, y una alternativa de mucha claridad para los mexicanos. Me parece que ha sido una experiencia importantísima, ya estuvo el PAN, ya estuvo el PRI, ahora llega López Obrador después de 18 años y los resultados dejan mucho que desear. Entonces me parece que va a haber una ciudadanía mucho más exigente, mucho más cuidadosa de a quién darle los votos para que haya un compromiso muy claro con el desarrollo de México, de los estados, de los municipios. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, como siempre, José Luis. Y te agradezco mucho. Nuevamente un saludo a los paisanos, a los amigos de esta zona y a los que están oyéndonos de otros estados de la República, porque, repito, pronto vamos a estar por ahí y ojalá podamos tener la oportunidad de seguir comentando estos temas y que nos dé la oportunidad, José Luis, de seguir en comunicación a lo largo de este recorrido. Por supuesto que sí, es su casa, señor. La entrevista. No, es su casa, Noticieta Tus Noticias, es su casa, señor exgobernador, déjeme decirle gobernador, porque pues así lo hemos manejado, y además una gobernatura que fue, y que además usted camina por Oaxaca con la frente en alto y tranquilo, ¿no? Sin ningún problema, mi querido. Eso, pues así debe de ser. Con los mandatos que nos dieron los oaxaqueños y a veces generamos polémica, pero la política es de resultados, y en resultados no me ganan ni los dos de atrás ni los dos de adelante. Así es. Eso cuando quieran lo podemos discutir. Eso sería bueno. En obra pública, en transparencia, en manejo de recursos económicos, fuimos el estado más auditado de México, gobernamos con un gobierno de la República de oposición a nosotros, hicimos las cosas, hicimos trabajos, hicimos universidades, hicimos hospitales. Por cierto, la Universidad de Chalcatongo, que me tocó construir en mi gobierno, acaba de ganar el primer lugar nacional en los exámenes del general en la carrera de enfermería, que llevó Chalcatongo en primer lugar, la Universidad de Chalcatongo, cosa que me da mucho orgullo, primero porque nos tocó hacerla y segundo porque soy de Chalcatongo. Entonces, te repito, la política se mide por los resultados. Claro. ¿No? Si estás bonito, estás feo, estás moreno, eres güero, o si caes bien o no caes bien. ¿Quién da resultados? Y eso es lo que tiene que valer en política, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Gracias, José Luis. Señor, un honor tenerlo aquí con nosotros en Noticieta Tus Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por tomarnos y darnos esta entrevista. Estamos pendientes para la próxima. Gracias, te mando un abrazo y un abrazo a los amigos.
Claro que sí, señor. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Ulises Ruiz Ortiz, quien es, ya lo decía, el gobernador de Oaxaca, y que este día ha estado aquí con nosotros y ven toda y cada una de las opiniones que tiene, que además también, aparte de la crítica que se ha tenido, es propositivo, propone las cosas como debe de ser y habla de su partido, del Partido Revolucionario Institucional, donde debe de surgir aquí esta forma de hacerle frente a un gobierno como el que nos acaba de mencionar el maestro Ulises Ruiz Ortiz. Pues vamos a continuar aquí con nuestro noticiero. Son 2:14 de la tarde y todavía tenemos por acá a don Javier Pinzón. Ay, qué bueno. Don Javier, lo saludo con muchísimo gusto y de veras que me da gusto espérenme. No, a ver, por ahí, ¿no? A ver si lo podemos tener. Por favor, no se vaya a borrar. Y entonces, vamos a continuar nada más un segundo, porque no, nada más se quiere entrar. Y entonces, pues esa es la opinión de Ulises Ruiz, un exgobernador, un hombre fuerte, muy fuerte del Partido Revolucionario Institucional, que ha sido, pues vaya, ha tenido las mejores responsabilidades políticas que se tienen en el ámbito político, no nada más de un partido, sino que en el ámbito de todo esto. Yo les agradezco a todos ustedes, que los que nos han mandado mensajes, los que estén mandando, es que también desvía la llamada. ¿Ah, sí? Bueno. Pero la desvía. A ver si nos da, si no, y entonces vamos a todos nuestros amigos que nos han mandado también sus comentarios a través de WhatsApp, a través de acá en vivo, pues les decimos que muchas gracias. Claro que es importante decirlo. Yo creo que el día de mañana, no creo, sino el día de mañana seguiremos viendo qué es lo que sucede aquí en Zacapoaxtla. En estos momentos estaba yo buscando a Genaro Aguilar, quien es el líder de los tianguistas de miércoles y sábado, porque, como les decía al principio de nuestro noticiero, les dieron la resolución ahora, una resolución que, igual que la anterior, hecha con amenazas, hecha con todo. Un abogado definitivamente no debe de actuar así. Pero bueno, eso es lo que contratan en el ayuntamiento de acá de Zacapoaxtla. ¿Y qué creen? Pues no les da resultado, porque en lugar de solucionar las cosas, los echan a pelear. Ya le dije, en su casa del presidente está lo malo. Ya debería de hacerse tantito, entender, oír, hacer, dejar a un lado el protagonismo, el sentirse más grande que los demás. No es así. Presidentes municipales siempre ha habido, y con toda la humildad, con toda tranquilidad, caminan por las calles, nadie les dice nada. Entonces, pues ya ven, hasta en sus redes que antes tenían de ellos, ya los están atacando. Ahora ya se está viendo, ya están saliendo más fotos, más videos, más cosas. ¿Esto en dónde va a terminar? No, ese no es un ayuntamiento, es un jueguito de entre amigos. Y vuelvo a repetirle, quien debió darle los resultados a los comerciantes, a los tianguistas de miércoles y sábados, debió de haber sido el secretario que le firmaran ellos.
no hacer un barlotito y que es que leérselos ahí en cabildos. Esa es una situación de tontos. Se presta el presidente a eso, el abogado, pues con un documento que ni es legal, ni es de otra cosa, y ahí está. El secretario del ayuntamiento, con 3 palabras, no supo decir nada. Cuando tuvo el micrófono acá, no dijo nada. Ese es un secretario del ayuntamiento. Es el que tiene que dar la fe y la legalidad de los documentos. No nada más con la firma, sino con el hecho, con el habla, con lo que debemos de hacer. Y eso los decimos porque, pues, vaya, siempre también ha habido secretarios del ayuntamiento y ustedes pueden preguntárselo. Entonces, si estamos haciendo las cosas para que sea lo peor que pueda suceder, estamos mal. Y es la mejor manera de echarse los enemigos encima. Ya les digo, el miércoles va a haber otra situación. ¿Qué va a pasar? Pues mejor que se lo pregunten ellos y que vayan preparando sus cositas. Y que se vayan preparando para una revisión de cuentas. Porque en esa sí les podemos decir qué es lo que va a suceder. Pero bueno, será en la entrega del día de mañana. Por ahora, con ese buen sabor de boca que nos dejó la entrevista con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, nos vamos. Ya terminamos, son 2:20 de la tarde. Y entonces, como siempre, gracias, Ayerita. Dice así, gracias a don Gama, que creo que se siente un poquito malito. Le cayeron mal las chelas. Sí, las chelas. No, está bien. Perry, Black Perry, también. Pero pues, como siempre, su amigo José Luis Candanedo. Les digo nada más, quienes me escribieron por ¿cómo se llama? WhatsApp. Ahorita les contesto. No era para el licenciado Ulises, por eso no quise hacerlo, pero ahorita les contesto y ahorita les digo cómo está la situación. Pero, por ahora, su amigo José Luis Candanedo le da las gracias por el favor de su atención y por dejarnos entrar a sus hogares. Y también, a nombre de todos mis compañeros que elaboramos y colaboramos aquí en Noticeta, tus noticias, les damos las gracias y muy buenas, ahora sí, lluviosas